Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos. Vamos a hoy poder una vez más hablar de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que siempre nos ayuda a mejorar, a perfeccionarnos, a poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y hoy queremos hablar de la oración. Y quizás usted diga, ay, es un tema que ya lo conocemos de memoria, todo eso. Pero hoy vamos a hablar y profundizar un poquito más lo que significa la oración. Para mí, la oración es la forma de comunicarnos con Dios. Y en el mundo secular, la comunicación tiene tres tipos de comunicación. Una que se hace por medio del habla, que es la verbal, donde yo me comunico con alguien por medio de mi voz, y la otra persona sí, porque es como que dos personas están hablando, dándose información mutuamente, entendiéndose, conversando y hablando. La segunda es la comunicación no verbal, que se manifiesta a través de nuestros gestos, de nuestra posición física, a través de todo lo que significa, ¿cómo le puedo decir? Gestos o inicios o cosas que nos ayudan a interpretar sin que intervenga la voz. Y la otra manera de comunicarnos es por medio de la palabra de Dios. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero la oración es eso, es la comunicación con Dios. Muchas personas encuentran difícil orar, porque podemos comenzar a pensar, es difícil orar, a mí me resulta difícil, por ejemplo, orar una hora, yo no sé cómo hacerlo, si la Biblia me dice que debo orar, pero a mí me resulta difícil. Yo pienso que todos hemos tenido ese tipo de problema de poder comunicarnos con Dios. Pero yo quisiera hoy en esta mañana poder explicarles a ustedes cómo poder tener una manera fácil de poder comunicarnos con Dios. Mucha gente cree que solamente la oración es petición o es estar delante de Dios y decirle a Dios, mira Dios, me pasa esto. Otros creen que la adoración es lo principal de la oración y así cada uno tiene su opinión. Pero yo voy a esto. Mire, yo quisiera ir a la palabra de Dios con algo que quizás hoy lo vamos a poder discernir para poder realmente entenderlo mejor. Y dice así la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 33:3, nos dice esto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en este sencillo versículo nos está hablando de pronto que Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que clamemos, que oremos y que Él nos va a nosotros a responder y también que Él nos enseñará grandes y ocultas cosas que nosotros no conocemos. Hermano, en este versículo Dios nos está demostrando su comunicación. Nos está diciendo que nosotros podemos comunicarnos con Él verbalmente, quiere decir en una forma de hablar con Él, con una voz audible. Y Él nos responde por medio de una comunicación escrita que está en la palabra de Dios, que Él nos va a responder y que nos va a enseñar grandes cosas y ocultas que nosotros no conocemos. Y a veces la gente, o todos, pensamos que Dios nos responde, que al final uno ora y parece que Dios no está o no escucha. No, Dios nos está escuchando a través de nuestra manera y nuestra forma de cómo nosotros nos comunicamos con Él. A veces la gente cree que es necesario hacer una oración, ¿cómo le voy a decir? Muy religiosa, muy pomposa, con muchas buenas palabras, aunque Jesús nos dijo que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, ni tampoco usemos palabras vanas, que no por eso vamos a ser escuchadas. Yo pienso que Dios lo que está queriendo de nosotros es que realmente haya una disposición sincera de nuestro corazón hacia Él, y Él está dispuesto a comunicarnos con nosotros de una manera también sincera y explícita. Mire, hay otro versículo bíblico que yo quisiera en esta mañana también tocarlo, que está en Jeremías, capítulo 29, versículo 12. Y dice así:
entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Otra vez el Señor nos da la pauta que Él quiere oírnos. Él quiere que nosotros vengamos a Él, quiere que oremos a Él y Él nos escuchará. Él está dispuesto a tener una comunicación con nosotros. Muchas personas oran al Señor y dicen, no sentí nada, Dios no me contestó, pero como, mire, en toda comunicación se necesita el hablar, el callar y poder escuchar lo que el otro nos puede llegar a decir. Y a veces tenemos un sentido de la oración, es que tenemos que estar todo el tiempo hablando, pidiendo, hablando, y no nos damos cuenta y no dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, qué es lo que realmente Dios nos quiere decir por medio de la oración. A veces estamos tan ansiosos de poder poner delante de Él tantas peticiones, pero no nos damos cuenta de cómo podemos comunicarnos. Yo siempre pongo la oración como la comunicación con un padre a un hijo, donde el hijo habla, donde el padre contesta, donde el padre habla y el hijo contesta, donde los dos intervienen en esa conversación. Para mí eso es la oración, es un intercambio de palabras y de sentimientos y de emociones delante de Dios. Hay gente que dice, pero no, a Dios hay ciertas cosas que no se le puede nombrar, hay cosas que no podemos decir porque quizás Dios se va a ofender y todo. Mire, hay un ejemplo en la palabra de Dios que es Jesús cuando viene un padre con un problema con su hija. Y el hombre le dice a Jesús, Señor, ayúdame en mi credulidad. Le está diciendo una sinceridad al Señor, Señor, no estoy creyendo al 10% que tú vas a obrar, pero ayúdame en esa incredulidad que tengo para que yo pueda creer y pueda recibir mi milagro. Hermanos, muchos creemos que Dios por nuestra palabra nos escucha, pero Dios lo que quiere no está queriendo palabras, está queriendo corazones que vengan a Él y puedan ser receptivos a su palabra. Entonces, cuando usted vaya a la oración, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Si estoy mal, decirle, Señor, estoy mal. Hoy no tengo ganas de orar, hoy estoy desanimado, hoy no puedo. Dios entiende. Mire lo que pasó, que me encantó este versículo bíblico, que realmente me tocó mucho sobre un rey. El rey estaba a punto de morir. Y Dios trae una respuesta a esa necesidad de este hombre, de este rey. Y usted lo puede encontrar esto en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Dice la palabra de Dios así: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David su padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, a veces hay en medio de la aflicción y en medio del dolor, no hay palabras para hablar delante de Dios. Y quizás hay algunas pequeñitas que solamente se pronuncian, Dios, ayúdame. Alcánzame, gracias, Señor. Y quizás esas oraciones que son tan cortitas, pero tan sinceras, tan emotivas, como fue la de Ezequías. Y le manda a un profeta a decirle, yo oí tu oración. Quizás en medio del dolor, de la enfermedad, uno cree que no es la oración suficiente para que Dios actúe, pero en el caso del rey Ezequías dice que no solamente Dios escuchó la oración, sino que vio las lágrimas. Eso significa que cada vez que yo voy a orar delante de Dios, Dios no solamente está escuchando, sino está viendo nuestros gestos no verbales, nuestra comunicación no verbal, que dice que a veces nos lloramos, a veces
nos arrodillamos, a veces nos tiramos al piso, a veces nuestra voz es quebrantada delante de Él. Y Él está viendo no solamente la comunicación verbal, sino la no verbal, y está pronto a poder escucharnos. Muchas veces tenemos dificultades en orar. Tenemos porque la primera excusa que quizás ponemos es porque no tenemos tiempo para orar. Pero la comunicación con Dios es importante, hermano. Jesús dijo, orá sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración sin cesar nos ayuda a mantener una comunicación con el Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando hay afán, cuando hay preocupación, el corazón se aflige y los pensamientos vienen de desesperación. Y para que esto no suceda, es necesario de poner toda nuestra necesidad delante del Señor, nuestra carga. Él también nos dice en su palabra, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo haré descansar. Quiere decir, en otra palabra, el Señor quiere que en esa comunicación verbal que podamos tener con Él, podamos depositar en Él nuestras cargas, nuestras aflicciones y todas nuestras preocupaciones. Y dice que Él se encargará ahora en una comunicación escrita y también espiritual, que Él nos dará paz en medio de esa situación de tormenta o en medio de esa situación que realmente nos está haciendo mal. ¿Qué jugamos con esto, hermanos? Es que realmente Dios quiere que nosotros tengamos una comunión permanente con Él. A veces las oraciones no la podemos hacer como una obligación, como una especie de no sé cómo llamar la palabra, como que fuera algo religioso, algo impuesto. La oración tiene que ser, a veces dice la gente, tenemos que arrodillarnos, tenemos que estar en la iglesia para orar, tenemos que hacer esto, tenemos que decir que buscando un lugar especial para orar. Pero el Señor quiere comunicación. ¿Y cómo es como una comunicación? Cuando usted se encuentra con un amigo, va hablando por la calle, va hablando, tomando un café, va a donde usted va hablando con su amigo sin interrupción. Jesús dijo que es nuestro amigo. Así que no es necesariamente que yo esté en un lugar preciso o que tenga una posición precisa que yo no pueda hablar con Dios. Yo puedo hablar con Dios en cada momento, decirle, Señor, ayúdame, mira esta situación, cámbiala, dirígeme, guíame, ayúdame, Señor, mira esto, mira lo otro, Señor, e ir caminando diariamente. A veces nosotros pensamos que una oración es porque hay algo específico que tenemos que decir. Hermanos, si hoy nos empezamos a poner, la palabra de Dios nos dice que debemos interceder por todo, interceder por los hermanos, interceder por nosotros, por las naciones, por el mundo. Y hoy el mundo está tan complicado que necesita la oración del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sea guardado y que todo lo que pueda haber en las naciones, Dios pueda tener misericordia para poder cambiar las situaciones. Hermanos queridos, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que tener ese deseo ferviente de tener esa comunicación con Dios para poder expresarle al Señor todas las necesidades, no solamente nuestras propias, sino todas aquellas que nos competen, que vivimos, porque si estamos viviendo en un país que, como en todo país del mundo, que tiene problemas, qué bueno sería que por medio de la comunicación con Dios podamos poner también esta necesidad, esta carga delante de Dios
como lo dice su palabra, orando por todas las autoridades para que vivamos reposadamente. Quiere decir cuán importante es la comunicación con Dios, cuán importante es la oración. Y a veces quisiera dar un ejemplo. Imagínese que si usted estuviera ser parte de un matrimonio y que en ese matrimonio no haya comunicación. Tarde o temprano, hermanos, uno de los componentes va a terminar engañando al otro, porque es imposible estar sin comunión. Quiere decir que si nosotros no tenemos comunión con Dios, ¿con quién la tenemos? Por eso es necesario reflexionar. La oración no tiene que ser una carga, tiene que ser algo tan normal en nuestra vida de que en cada momento y en cada circunstancia Dios nos está escuchando. No necesariamente cuando doblamos rodillas, no es necesariamente cuando nos tiramos y nos postramos, no va necesariamente si vamos a la iglesia, sino la oración tiene que ser parte de nuestra vida. Es como que tengamos un gran amigo que continuamente los estamos llamando por teléfono, mandando mensajitos y todo eso. Quiere decir, esa relación Dios está queriendo con nosotros. Aleluya. Y yo quisiera terminar en esta mañana con un versículo bíblico en Primera de Pedro, capítulo 3:12, que dice el Señor: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Lo que me quiere decir, hermano, la palabra de Dios, que Dios tiene un oído para escuchar, pero también tiene su palabra que día tras día nos está hablando. Dios se comunica verbalmente, se comunica a través por medio de una comunicación escrita, pero también por sus manifestaciones corporales, como sanidades, milagros y todo lo que el Señor hace sobre nuestras vidas. Por eso, hermanos, reflexionemos, que la oración no sea una carga, sino sea algo tan normal en nuestra vida, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos podamos hablar con el Señor, como un amigo, como alguien que tiene, como dice su palabra, un oído siempre para escuchar. Que el Señor les bendiga en esta mañana y quiero orar por ustedes, aleluya, para que realmente Dios pueda tener esa comunicación con ustedes y ustedes no lo tomen como una carga, sino como un deleite para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por aquellos que nos están viendo. Señor, que aquellos que consideran que es difícil orar o que necesitamos ciertos lugares para orar, Señor, que hoy puedan aprender que la comunicación contigo, que la oración se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, porque el Señor siempre dice que Él tiene su oído para escuchar. Que en este día, Señor, tú nos puedas escuchar de una manera poderosa a nuestras necesidades. Señor, ponemos delante de ti todas las necesidades de aquellos que nos están escuchando. Que tu mano poderosa y tu misericordia se mueva a través de tu poder para poder solucionar todo tipo de problema y toda necesidad. Que el Señor nos acompañe, Señor, que tú seas ese Señor que nos acompañe a través de todo este camino. Señor, gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.